En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 55 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante relacionado con la depresión y las estrategias de activación conductual. Los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo por acá, cada episodio. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues yo también muy contento de que podamos estar una vez más aquí compartiendo con nuestro auditorio y también con nuestros invitados, pues estos temas que resultan bastante interesantes. Claro, por supuesto. Les recordamos que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de Radio Online Hispanohablante de Salud Mental. Además nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa el psicólogo Filemón Mejía Cervantes. Él da psicología clínica, especializado más en el enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué tal, Filemón? Qué gusto tenerte aquí en el episodio. ¿Qué tal, Ricardo? Es mucho gusto y gracias por la invitación a ambos. Excelente, muy bien. Pues vamos dando entrada a la parte del programa y comentándoles la dinámica que tenemos. Hacemos una ronda de preguntas, si están de acuerdo o en desacuerdo, y después en la segunda ronda comentan el por qué están en esa postura, dependiendo de cada una de las preguntas. Aquí me toca hacer las preguntas. César y Filemón pues no conocen las preguntas, entonces bueno, vamos a ver aquí la pequeña dinámica respecto a eso. Y vamos a entrar y de una vez con esta cuestión de la depresión, que sabemos que es una cuestión bien importante y que ahorita con la parte de la pandemia y con tantas situaciones que están sucediendo, pues va englobándose un poquito más y elevándose, ¿no? Entonces creo que es muy importante platicar sobre este tema. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y bueno, la primera pregunta es, ¿la depresión solo está en la mente? ¿Basta con pensar en positivo para que se quite? Filemón, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la depresión solo está en la mente, basta con pensar en positivo y se quita? Estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo también estoy en esa parte con ustedes, estoy en desacuerdo. Ahora vamos a ver los puntos de vista por los cuales están en esa postura. Filemón, ¿por qué estás en desacuerdo? Principalmente porque se tiene la idea de que pues echándole ganas se podría quitar la depresión, ¿no? Inclusive por ahí leí alguna vez que pues si todo está en la mente o todo es mental, pues prácticamente las personas no necesitaríamos parques, buenos gobiernos, etcétera, precisamente pues porque nosotros con nuestra mente lo pudiéramos imaginar, vaya, pues también tenemos que alertar, ¿no? Que este tipo de pensamiento un tanto positivista hace daño a las personas, porque a veces hay unos que se lo creen, ¿no? Que inclusive se promueve el hecho de decir, no, pues si le echas ganas, si haces esto, o inclusive, ¿no? Decir, pues a mí me ayudó esto y yo salí de la depresión, suponiendo que la persona tuvo depresión, lo cual pues es totalmente un tanto absurdo e ilógico, y queramos o no, pues eso hace que también la persona pues caiga todavía más en una sintomatología depresiva, precisamente porque ve que si le echa ganas no está saliendo de la depresión, pues hace, creo que se sienta todavía aún peor. Muchas gracias, Filemón. César, ¿por qué también estás en desacuerdo? Pues yo soy en desacuerdo, aunque también un poco más hacia la mitad del rango, ¿no? Porque digamos que en cierta parte, desde cierta medida, creo que gran parte de nuestras emociones y también de nuestras conductas sí tienen un origen en la forma en cómo pensamos o en cómo interpretamos nuestra realidad y todos los eventos que nos van sucediendo en el día a día. Y muy seguramente, posiblemente, algunos de los factores que desencadenaron o dieron origen a la depresión, pues puede haber estado en alguna de estas situaciones, eventos, ¿no? Acontecimientos. Por lo tanto, pues creo que sí reside en cierta parte y hasta cierta medida en nuestra mente el origen de que se desencadenen pues toda una serie de emociones, entre ellas la depresión. Ahora, por otro lado, también ya cuando nos encontramos en ese estado, pues no es suficiente, así como lo planteabas, con solamente adoptar pensamientos positivos para entonces cambiar nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico y nuestro estado emocional. Simplemente no es suficiente. Dentro del proceso de terapia a lo mejor sí hacemos un tipo de reestructuración, ¿no? Pero no necesariamente conduce a un tipo de pensamiento positivo, sino un poco más racional y un poco más realista.
que no necesariamente es lo mismo, pero que efectivamente sí tiene un impacto y una repercusión en la manera como nos sentimos. Entonces, eso es un punto importante aclarar, que solamente con adoptar pensamientos positivos, incluso ni siquiera nuestros, sino que a veces de los que vamos encontrando por allí en algunos videos o en algunos libros o en algunas publicaciones que a veces somos muy dados a compartir, no es suficiente. Es necesario que sí iniciemos un proceso de psicoterapia para poder estar entonces focalizando nuestra atención en ir identificando con claridad cuáles específicamente pueden ser aquellos tipos de ideas o de creencias que son los que están influyendo en nuestra depresión en particular. Ahora, por otro lado, también la depresión tiene un impacto a nivel físico, y en este caso pues también va a ser importante, dependiendo de la intensidad o del grado, pues quizás el acudir a un tipo de consulta psiquiátrica o médica para que entonces también podamos tener un tratamiento desde esa perspectiva. Pero entonces va a ser una condición que es necesario primero valorarla, establecer un diagnóstico más claro y a partir de ahí pues poder definir desde la perspectiva de la psicología y de la perspectiva médica cuál podría ser el tratamiento más efectivo o adecuado para esa persona en particular. Gracias, César. Sí, realmente, bueno, yo también estando con esa parte en que estoy en desacuerdo y agregando un poco más a lo que ya comentaron ustedes, es algo bien importante no quedarnos como con esa idea, porque la pregunta la realicé porque es lo que más comúnmente ya existía en la sociedad, ¿no? Con los amigos. Ya piensa en algo positivo, ¿no? La parte de olvídalo, ya trata de sonreír, es que piensa en otras cosas y pareciera que es como una solución más inmediata, más rápida. Y pareciera también que la cuestión de la depresión es algo que se quita de manera inmediata, ¿no? Y que no es una cuestión que nos afecta por completo tantas cosas. Y también estoy muy de acuerdo en lo que comenta Filemón, en ese sentido en donde el pensamiento positivista me va a sacar de, cuando realmente estamos rodeados de un constructo social, en donde tenemos que buscar los refuerzos y también las actividades que nos puedan sacar de ese lugar. Principalmente por eso y no nada más con pensar en algo positivo, porque ya nada más suena como muy esperanzador, ¿no? Muy romántico. Ahora sí que romántico en la cuestión de la nueva tecnología, en las redes sociales, ¿no? Como menciona César, pero que finalmente es una cuestión que no alcanzamos a terminar y que también es reprimir nuestras emociones. Es que ya piensa en algo positivo, ¿no? Y pareciera que es como un, bueno, ya no voy a molestar con eso, ¿verdad? Mejor sí voy a pensar en algo positivo. Oye, sí es cierto, voy a pensar ya positivo. Y entonces reprimo lo que estoy sintiendo y lo sigo guardando, porque creo que entonces lo que me dicen, pues es la única forma de poder hacer las cosas. Y bueno, dentro de esa cuestión y de lo que nos dicen también los demás, va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Bueno, que más que pregunta es como de estas frases, ¿no? Que nos llegan a decir. ¿Y qué tanto ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con estas frases? La depresión es solo para personas débiles. Las personas maduras no pasan por eso. ¿Filemón? En desacuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en esta frase? La depresión es solo para personas débiles. Las personas maduras no pasan por eso. Estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo también por su parte también estoy en desacuerdo. Vamos por la misma línea. Bueno, vamos a platicar entonces por qué estamos en esa postura. Filemón, ¿por qué estás en desacuerdo? Principalmente porque creo que todas las personas en general estamos propensos a quizá en algún punto llegar a caer en depresión, ya sea pues por alguna pérdida, alguna ruptura, algo que haya pasado, ¿no? En nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, y que quizá desde pequeños no nos enseñaron a reaccionar pues a este tipo de eventos un tanto catastróficos para las personas. Entonces, por más que nos creamos, o bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Que nos enseñan pues a ser más fuertes, más machitos inclusive en nuestra cultura, pues también podemos ver que una persona así puede estar en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque se hace el fuerte, entre comillas, pero quizá en su familia pues ya no convive, quizá también con sus amigos ya no sale, el trabajo pues ya lo está dejando de lado, ya no rinde igual, etcétera. Y pues está demostrando, ¿no? Que es el fuerte cuando pues sus acciones hacen todo lo contrario. Y de ahí que pues por eso estoy en desacuerdo. Todas las personas pues en algún momento quizá pasemos por alguna situación así y tengamos pues ciertos síntomas de la depresión. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Filemón. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo esto lo entendería en el sentido de que aún por muy preparados que podamos estar para algunos eventos o acontecimientos en la vida, no sabemos o no tenemos la certeza de cómo es que vamos a reaccionar o a responder ante ciertas situaciones, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, y creo que aún y por más preparados que nos sintamos,
pues es posible que nos vaya a impactar de alguna manera y que esta posiblemente nos pueda conducir a un estado de depresión, porque pues ahí se están involucrando emociones que pueden ser muy intensas, incluso para uno mismo, ¿no? Como psicólogo que se dedica a esto y que sabe y conoce perfectamente cómo es que puedan estarse manifestando ciertas emociones y ciertos patrones de conducta, de comportamiento, no estamos exentos de sentir o llegar a encontrarnos en algún momento en un estado triste o deprimido incluso. Aquí pues la diferencia está en cómo podemos tener esta capacidad, esta conciencia de poder reconocer esas señales, esos síntomas y esos signos y qué podemos hacer al respecto para entonces poder con mayor facilidad transitar por ese episodio, por ese periodo y volver a recuperar un estado de equilibrio, de calma, de tranquilidad, que a veces algunas otras personas pues pueden tener un poco más dificultad en ese sentido, sobre todo cuando no tienen una formación, como decía Filemón, ¿no? En este caso. Entonces, no se trata o no tiene que ver con que si somos débiles o si somos fuertes, sino depende de cómo respondemos o cómo reaccionamos ante ciertos eventos o acontecimientos en nuestra vida. Y que más bien lo que yo sí creo es que cuando estamos en un estado de depresión es posible que eso nos conduzca a un debilitamiento a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, en el que no tengamos ya ni la energía, ni la iniciativa o la motivación de querer hacer algo, o de querer hacer cosas, o de querer retomar quizás algunos proyectos que ya teníamos iniciados, o el de querer emprender nuevos proyectos o nuevas actividades. Posiblemente creo que eso lo relacionaría más con ya estar en un estado de depresión, el debilitamiento a nivel de estos factores, tanto físico, emocional, mental, y que eso creo que es uno de los síntomas precisamente de la depresión. Ok, muchas gracias. César, yo por mi parte en la cuestión de que también estoy en desacuerdo, principalmente luego por ese tipo de ideas que nos marcan mucho la sociedad y la cultura, en que es ser débil y qué es ser fuerte, porque luego es como, ay, es que solamente las personas que tienen depresiones porque son débiles, y pareciera que es una cuestión de catalogar como para que el estatus social me pegue. Ay, no, sí es cierto, y eres débil, y entonces si eres débil, no es cierto, no soy débil. Entonces tienes depresión, no, ya no tengo. Y entonces por esa cuestión pareciera que es más de a fuerzas o va empujando a que ya, sí es cierto, no tengo depresión y ya me lo voy a quitar y ya voy a estar bien. Y cuando nos metemos en cuestiones de que si es algo fuerte o es algo débil, creo que es bien complicado empezar a etiquetar ese tipo de cosas y lo vemos hasta en terapia. Ustedes mejor que nadie también se pueden dar cuenta de ese tipo de situaciones en donde se cataloga si algo está muy bien o si está muy mal o hay ideas muy dicotómicas al respecto. Y que finalmente cualquier persona puede pasar por eso, ¿no? Ya lo mencionabas, Filemón, la cuestión de no sabemos cómo podemos actuar en ciertos momentos. Mencionaba una psicóloga española que también es atleta olímpica, no tiene piernas, ella, Irene Villa se llama, y mencionaba algo bien interesante, que una persona no sabe qué tan fuerte es cuando lo único que le queda es ser fuerte. Y es comúnmente cuando nos vamos conociendo un poco más y saber qué tipo de situaciones nos pueden impactar, porque por más fuerte que yo intente ser, entonces no estoy gestionando mis emociones de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es esa parte. Al final yo soy fuerte y no tengo depresión, ¿no? Y me siento triste y cuando lloro me digo que no y trato de ser fuerte, ¿no? Y de no llorar. Y al final de cuentas reprimimos mucho. Y lo mencionas algo bien interesante, César, la cuestión de los síntomas, cómo es que siguen estando ahí, pero no los quiero a lo mejor ver o dar un seguimiento que es bien importante. Y para eso va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Se pueden identificar los síntomas de la depresión, Filemón? De acuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Se pueden identificar los síntomas de la depresión? De acuerdo, pero estoy más como la mitad. Ok, muy bien. Yo por mi parte estoy de acuerdo, también un poquito como César a la mitad, pero bueno, es escoger una de las dos, entonces me iría más como en ese más o menos, sería en el más. Y bien, vamos a ver ahora cuáles son sus posturas. Filemón, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, antes de continuar, pues aclarar que también no nos la pasamos como psicólogos, pues identificando síntomas, ¿no? En cualquier momento, quizá cuando estamos conviviendo con amigos, con personas que vamos por la calle y que dijimos, esa persona tiene ese síntoma, entonces tiene tal trastorno, ¿no? Eso no vamos haciendo por la calle, para que también quede claro. Los podemos identificar básicamente pues cuando alguien viene a consulta, que vemos que pues prácticamente dejó de hacer las actividades que solía disfrutar, que inclusive ya no sale de casa, dejó el trabajo, que inclusive si es padre o madre, pues ya no atiende a sus hijos, sino que prácticamente se aísla, ¿no? Completamente
del mundo, inclusive su postura corporal la podemos notar, ¿no? Cuando viene aquí con nosotros, inclusive el tono de voz, etcétera. Y básicamente pues todo lo que nos está comentando, que todo lo que solía hacer pues ya lo ha dejado de hacer y que pues ya no obtiene nada gratificante de ninguna actividad o de ningún tipo, y que inclusive pues nos puede decir, ¿no?, que ya lleva 6 meses, 1 año, inclusive hasta más tiempo con esta situación, y que pues hasta ahora es que quiere tomar ayuda pues para salir de esta situación depresiva. Es ahí donde podemos pues identificar toda esta sintomatología. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Filemón. César, ¿por qué estás de acuerdo más o menos? Estoy de acuerdo porque pues sí hay claramente una lista de indicadores que nos pueden ayudar a determinar con una mayor certeza si se trata de este tipo de condición, ¿no? Ese trastorno de la depresión. Hay otras respuestas, otras reacciones que posiblemente no tan directamente las vinculamos con la depresión, pero que nos puedan estar también influyendo, afectando, como por ejemplo el que tengamos dificultades para dormir o que tengamos algún tipo de trastorno del sueño, el que presentemos también algún problema en nuestra alimentación, porque ya sea que o estamos comiendo más de las cantidades que normalmente consumimos o porque estamos comiendo menos. Entonces también ahí eso puede ser una señal o un síntoma. En el aspecto también de nuestra actividad sexual, porque o nos puede conducir también a un exceso de actividad sexual o a disminuirlo y a aislarnos completamente, ¿no? También en el caso de nuestras relaciones con las personas con las que estamos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, hay algunas señales que a lo mejor no está tan claramente que las vinculemos con el tema de la depresión, y es por eso que a veces no consideramos que estemos deprimidos, pero porque pues de entrada no tenemos la claridad de cuáles son en su totalidad esos síntomas. A lo mejor ni siquiera tenemos por qué saberlos, pero es en todo caso recomendable que cuando nosotros no nos damos cuenta, posiblemente otra persona sí nos lo haga saber o no lo señale, y eso ya pues puede ser una señal, ¿no?, que nos ponga en duda y podamos ahora a partir de ahí dirigirnos a algún profesional que nos pueda brindar una mejor orientación. Otro aspecto que me parece que también es relevante es que algunas personas, y principalmente creo que es más común en los varones, no es que sea solamente en el caso de nosotros, pero sí es más común que a veces la depresión está un poco más relacionada con estados de irritabilidad y de conductas violentas o de conductas agresivas, porque no nos permitimos estar tristes, por ejemplo. Y entonces algunas de esas emociones, en lugar de salir a través del llanto, como podría ser a lo mejor en algunos casos lo más normal, pues sale a través de otro tipo de mecanismos, a través de otro tipo de respuestas que nos conducen a veces a sentirnos así, como más irritables, más molestos, más enojados. A veces no tenemos claro por qué, pero simplemente nos sentimos así. Y es posible, aquí cabe pues la necesidad de hacer una valoración más detallada y específica, ¿no?, del individuo, pero cabe la posibilidad de que pudiera ser también alguno de los síntomas que esté manifestando una persona que está deprimida. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu comentario. Yo también en esa parte en la que estoy de acuerdo, y también como más o menos son por varias razones, ¿no? O sea, como psicólogos sabemos que cuando llega un paciente y nos empieza a comentar algún tipo de síntomas o de características que lo está llevando a ciertas conductas, o a lo mejor no se da cuenta, pero nos está comentando algo, igual no van a dejar mentir, pero como de alguna forma parece que es un camino que ya conocemos, ¿no? Que es como tiene depresión. ¿Por qué? Porque alcanzo a identificar que esto lo llevó a esto y esto lo llevó a esto, y bueno, el análisis que llegamos a hacer dentro del consultorio, pero que muchas veces afuera, las personas que a lo mejor no son psicólogas y que a lo mejor quieren saber si una persona está en depresión, llega a ser difícil, tanto por eso que menciona César, la cuestión de que no a todos les pasa de la misma manera. De repente es como es que yo estaba en depresión porque no salía de mi cama, porque no quería salir a ningún lado y me sentía muy triste siempre. Pero no le pasa a todas las personas, ¿no? Hay otras personas que hacen llorando, más. Perdón que te interrumpa, dependiendo de la situación en el momento que están pasando. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, creo que lo normal es que una persona se sienta triste y llore y pase mucho tiempo en ese estado emocional. Claro, que tenga su espacio para sacarlo. Es una consecuencia, creo que normal y lógica del estado en el que se encuentra. Y a veces la familia en su entorno se desesperan porque quisieran que ya se sintiera bien, ¿no? Que se sintiera mejor o que recuperara la alegría o la estabilidad. Y a veces eso cuesta el poderlo entender, ¿no? Claro, y es una cuestión bien difícil, principalmente por cómo se van manejando algunas cosas. Y respecto a ese tipo de situaciones, no a todos les va a pasar lo mismo. Y es como menciona César, a lo mejor van a hacer más de lo que se hace,
es que yo no dejo de hacer actividades, no dejo de salir, no dejo de trabajar, no dejo de buscar tales cosas, pero al final también eso puede ser parte de la depresión. Entonces no puede ser así como una cuestión de que le pase lo mismo a todas las personas y que sea de la misma forma. Entonces de repente puede ocasionar este tipo de ideas en que no es que estás en depresión, por eso es que haces esto. Y si no lo hago, entonces no. Y entonces si yo no estoy triste y si yo salgo de la cama y me la paso bien ocupado, pero no puedo dormir, entonces no estoy en depresión porque no son las mismas características o los mismos síntomas. Y creo que es algo bien importante principalmente en eso. Y sabemos que de entrada, algo que comentó Filemón muy, muy importante, dejamos de hacer actividades que hacíamos comúnmente. Y digamos que ese puede ser un factor para cualquier persona que diga, no sé si a lo mejor mi pareja, mi hijo, un familiar, alguna amistad, está dentro de alguna depresión porque he visto algunas cosas. ¿Qué tanto ha dejado de hacer algunas actividades que le gustan? Porque luego también llegamos a justificar ese tipo de cosas. Es que ya no hago eso, pero porque estoy bien ocupado. Es que si tú estuvieras en mi lugar, César, te darías cuenta qué tan difícil es poder hacer ahorita ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces quiero que otra conciencia justifique, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en exceso de forma excesiva o el hacer ejercicio de forma excesiva, se ven bien, o sea, socialmente son mejor aceptables que estar ahí metido en casa sin hacer nada o sin salir. Sí, claro. Sí, ¿no? Y todas estas ideas que luego rondan respecto a eso. Entonces, la cuestión es otra conciencia que justifique que lo que estoy haciendo no está mal, ¿no? Y que lo que estoy haciendo realmente va por el buen camino. Y entonces llegamos a justificar. Lo hemos visto mucho en la cuestión de en el consultorio. Esa parte, ¿por qué no realizas esto? ¿No te gustaría realizar alguna otra cosa? Y siempre es como la resistencia o la negativa ante eso, como muy evitativo, pero muy razonable, ¿no? O sea, llenándolo con razones para que ya no se meta el tema en eso. Y al final de cuentas es la parte incómoda en que no queremos verlo. Y en esta cuestión respecto a la parte de las actividades que realizamos y cómo es que se van disminuyendo, va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Las actividades ocupacionales son importantes para lidiar con la depresión, Filemón? Un tanto de acuerdo y en desacuerdo, como a la mitad. Va que va, pero muy si bien. te quedaras con una de las dos, ¿cuál pesaría más? Ajá, si fuera más. De acuerdo. Ok, va que va. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que las actividades ocupacionales son importantes para lidiar con la depresión? Estoy de acuerdo también. Igual un poco más a la mitad. Muy bien. Pero... También a la mitad, pero más de acuerdo. Muy bien, yo por mi parte estoy también de acuerdo. Sí, de repente como que me orillo un poquito a la mitad, pero de acuerdo, más de acuerdo que de otro lado. Y bueno, vamos a ver ahora por qué están en esa postura. Filemón, ¿por qué estás de acuerdo? Principalmente porque creo que la mayoría de personas tenemos actividades que son gratificantes para nosotros y que algunas actividades no las hacemos nomás por hacerlas. Bueno, quizá en el trabajo las hacemos nomás por cumplir, ¿no? Pero no es algo que nos alegre hacerlo, vaya. Por ejemplo, hablando de la activación conductual, es un punto muy importante agarrarse de las actividades gratificantes para la persona. Es decir, si yo hago, no sé, por ejemplo, voy al gimnasio y me gusta bastante el gimnasio y lo dejé de ir precisamente por este cuadro depresivo, pues retomarlo, ¿no? Poco a poco. Es decir, si la persona solía ir 1 hora, pues que trate por lo menos ir 20 minutos a lo largo del día o inclusive en el transcurso de la semana. No necesariamente tiene que retomar la actividad de inmediato, ¿no? Pues ya tienes que ir 1 hora, sino que es un proceso pues un tanto escaloneado. Entonces, por eso digo que es muy importante este tipo de actividades. Y otra es, bueno, una vez, con lo que estaban comentando sobre los casos, una vez una terapeuta nos comentó que a una persona le quitó una actividad que era ver la televisión, precisamente porque perdía mucho tiempo, 2 horas, 3 horas al día viendo la televisión. Y en algún momento el consultante le dijo, es que echo de menos el ver la televisión. Y ya pues la terapeuta le dijo, ¿pero por qué le echas de menos si era una actividad que te quitaba bastante tiempo y no era gratificante para ti? Dice, es que en el concurso pues hacían preguntas de cultura general y eso me motivaba pues a investigar las respuestas, etcétera, y estaba aprendiendo. Entonces vemos cómo inclusive esta actividad de ver la televisión, que nosotros la podemos ver, ¿no? Pues es una pérdida de tiempo, pero a la persona se le significa algo, ¿no? El hecho de pues estar concursando, de estar pues así que nutriéndose, ¿no? De cultura general.
pues lo puede hacer inclusive que ya no sean las 3 horas, sino únicamente 40 minutos al día, por decirlo de alguna manera. Entonces también identificar eso, como que estos pequeños puntos que nos pueden, pues inclusive llegar a ver pues más cuestiones que podemos trabajar con el consultante. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Filemón. César, ¿por qué estás de acuerdo? Sí, las actividades de que son importantes y necesarias, porque a veces cuando nos encontramos en un estado de depresión, como ya hemos mencionado, generalmente dejamos de hacer muchas cosas que a lo mejor antes disfrutábamos, pero que ya no tienen algún sentido para nosotros. Entonces, para poco a poco ir saliendo de ese estado, sí creo que es incluso hasta necesario el que volvamos a incorporar actividades, ya sea de las que hacíamos anteriormente o algunas nuevas. Pero siempre creo que dentro de un plan, de una planificación. Es decir, no nada más meternos a hacer muchas cosas y con la intención de mantenernos distraídos o de mantenernos ocupados y simplemente tratar de evitar esas emociones, esas sensaciones que nos resultan desagradables, porque pues generalmente la depresión la percibimos como algo desagradable. Creo que es necesario que formen parte de una planificación precisamente para no llegar al otro extremo, en donde ya ocupemos todo nuestro horario llenándolo con un montón de cosas simplemente con la intención de evadir o de evitar nuestras emociones, nuestra realidad, porque al final de cuentas eso va a terminar por cansarnos aún más, ¿no? Agotarnos todavía más físicamente, mentalmente, emocionalmente, sin que nos lleve a resolver de fondo pues esa situación que tenemos ahí problemática. Por eso creo que es necesario que formen parte de un plan en el cual pues podamos estar acompañados de un profesional, en este caso de la salud mental, porque es el quien nos podría estar guiando y orientando y que nos puede ir marcando también esos límites con respecto a qué tipo de actividades sí podemos empezar a incorporar, en qué medida, en qué tiempo, en qué momento, de qué forma, para entonces poco a poco volvernos a enrolar a una dinámica en la que posiblemente antes nos encontrábamos, antes de que estuviéramos en un estado de depresión. Pero creo que en general sí, son necesarias, son muy importantes que las podamos estar incorporando o reincorporando. Ok, de acuerdo, muchas gracias, César. Y bueno, yo por mi parte en la cuestión de que también estoy de acuerdo, las actividades ocupacionales creo que como lo dice su nombre, que tanto nos ocupan y no distraen, porque luego es como esa idea, tengo ganas de distraerme un poquito, ¿no? Y entonces dejo lo que me está preocupando, todo esto que tengo estresado y donde me mantienen en depresión, y es algo muy fugaz, porque al rato es como, pues algo ya me despejo un poquito y al rato otra vez regreso a lo mismo. Y entonces creo que es algo bien importante, las actividades ocupacionales, la finalidad en ese sentido, y como yo lo entiendo y también lo he trabajado en terapia, la cuestión de que me puedan favorecer para ocuparme, no que lo vaya a olvidar, no que vaya a olvidarme de las cuestiones que me están preocupando de la depresión, ni que lo erradiquemos, ni que ya lo quitamos para siempre. O sea, no es con esa intención, es la cuestión de ir regulando mucho nuestras actividades, porque creo que es bien importante. A través de las actividades es por cómo tomamos ciertas decisiones y también se alcanza a reflejar mucho en la conducta, pero es muy importante eso. Y como lo menciona César, yo estoy muy a favor de ese tipo de cosas, que sea a través de un profesional, porque un amigo bien te puede decir, lo decía Filemón, ¿no? Vamos al gimnasio, ¿no? Y es que me siento muy mal, es que tienes que ir pues más, haz más ejercicio, es que ya fui 1 hora, pues entonces ve 2. Y pareciera que es entonces más, pareciera que mientras más haces, mejor te sientes, pero no sabemos esa parte de lidiar con estas emociones, de cómo gestionamos las cosas para poder hacerlo, y que claro que la sociedad luego nos pone esa cuestión de tienes que hacer algo ocupacional, pero útil. Ajá. Entonces ver la tele no es útil, quedarte en la cama pensando y escuchando música no es útil, y entonces nos sentimos inútiles y más caemos en esa parte, ¿no? En estas creencias de la parte de que no, es que tengo que hacer algo para salir de la depresión, voy a aprender a jugar ajedrez porque además el ajedrez me puede servir para, y empezamos a meterle muchas cosas que probablemente a lo mejor no es lo indicado, y es más aquello que realmente me satisface y me hace sentirme con control, con parte de relajación, y hacerlo constantemente. Sabemos que una actividad mientras más constante la hacemos se crea como hábito, y eso es lo importante también de todo el proceso que se realiza. Y bueno, ante este tipo de situación vamos con la última pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Algo muy importante que también va ligado a esta última en cuestión de las actividades, y más allá si están de acuerdo o en desacuerdo, y sabiendo que puede variar porque no todos somos iguales, ¿qué estrategias sugieren para combatir la depresión?
Filemón. Principalmente, pues hacer un análisis preciso de qué actividades, pues ahorita hablando de actividades, le son significativas a la persona. Posteriormente también introducir o incorporar, pues quizá algunas técnicas o estrategias de atención plena, de resolución de problemas, de también esta parte de habilidades sociales, es decir, el adecuado manejo de emociones, de expresión de emociones, de pues esta parte, ¿no?, de reclamar sus derechos, de saber cómo interactuar con otra persona, precisamente porque, pues queramos o no, también se pierden como las redes de apoyo, ¿no? O sea, la persona pues se aleja completamente de estas redes de apoyo que tiene en la sociedad. Entonces, retomar otra vez estas actividades como con sus amigos, su pareja, su familia, sus hijos, etcétera, pues es también un punto muy importante. Y también esta parte un tanto más a nivel de pensamientos, la reestructuración cognitiva, en el sentido de ver cómo estos pensamientos que tiene la persona un tanto catastróficos, pues también quizá en exceso un tanto negativistas, entonces llevar pues ahora sí que a debate estos pensamientos, como se hace en el debate socrático, ¿no?, en la terapia cognitiva, pues hace que la persona ya no reaccione a ellos, es decir, que estos pensamientos que la hacen sentir inútil, pues ya no tengan ningún efecto en la persona, porque inclusive no corrobora o dice, no, pues es que me siento mal, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, porque pues nomás me la paso en la cama. Son reglas que se va generando la persona, entonces el hecho de que la persona no reaccione a estas reglas, pues va a hacer también que nosotros, pues como terapeutas, tengamos un punto de apoyo para que la persona no salga a hacer esas actividades que pues le agradan. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Filemón. César, ¿cuáles serían las estrategias o qué sugieres de estrategias para combatir la parte de la depresión? Bueno, yo me voy a enfocar un poco conceptualmente en algunos de los términos que estás mencionando, ya que desde mi perspectiva creo que no se trata tanto de combatir, o al menos no desde esta perspectiva que a veces tenemos como de tener que estar luchando contra eso, porque finalmente desde esa connotación nos implica el tener que invertir energía, esfuerzo y trabajo en algo que de por sí ya nos tiene débiles, que ya nos tiene debilitados tanto física como mental y emocionalmente. Entonces, si ya estoy así, es como meterle todavía más cuando ni siquiera tengo ni la iniciativa, ¿no?, ni la motivación para hacerlo. Yo me iría más como por un término de cómo afrontarla de manera inteligente, ya no como a lo mejor típicamente lo he estado haciendo, tratando de esforzarme por sentirme diferente, por pensar distinto, en el que invierto tanta energía y tanta mi atención y mi trabajo que termino frustrado porque al final de cuentas no puedo cambiar eso por mi propia iniciativa o por mí mismo, y entonces vuelvo a caer en la culpa, en la tristeza, en la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Más bien, creo que sí, en este caso, en el caso de nuestra participación como psicólogos, creo que sí contamos desde nuestras perspectivas, cualquiera que sea, ¿no?, cognitivo, conductual, psicoanálisis, etcétera, con una serie de técnicas y estrategias que nos pueden ayudar o le pueden ayudar a un paciente a que pueda afrontar de una manera más inteligente la depresión, en el sentido de que pueda ayudar de una manera más efectiva a poder ir incidiendo en esos factores que son determinantes en la manera en cómo nos estamos sintiendo, en la manera en cómo estamos interpretando todas las situaciones que nos están pasando en nuestra vida, y en cómo empezar a iniciar o en cómo iniciar un plan de actividades, un plan de acción, un plan de intervención que poco a poco pueda ir ayudando a que gradualmente podamos ir cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestra rutina, cambiando la manera en cómo reaccionamos ante determinados eventos, la manera en cómo interpretamos ciertas situaciones, porque esto forma parte de un proceso. No podemos esperar que de manera inmediata y de forma espontánea ya simplemente cambiemos nuestra perspectiva de las cosas. Es necesario que sepamos que este va a ser un proceso que nos va a llevar un tiempo. Quizás no podemos precisar cuánto, pero sí es un proceso que tiene que ir poco a poco y gradualmente ayudándonos a ir cambiando esa perspectiva y cambiando también nuestras formas de reaccionar o responder ante estos eventos o estos acontecimientos. Por lo tanto, pues en principio es tener clara esta cuestión, que no se trata, al menos desde mi punto de vista, de algo que haya que meternos a tener que estar luchando contra eso, sino cómo estratégicamente podemos afrontarlo de una manera que nos pueda ir ayudando a transitar de un estado de depresión a un estado de mayor
bienestar, simplemente. Ok, de acuerdo, muchas gracias, César. Yo por mi parte, la cuestión de las estrategias que sugeriría, sí van muy encaminadas a la persona, no es algo de entrada, no va a funcionar lo que le funciona al vecino, a mi amigo, o es que otra persona salió de depresión y también le funcionó eso. Creo que de entrada no es por ahí, ¿no? La idea no va por ahí. La cuestión es cómo nosotros nos vemos, qué tipo de actividades nos gustan más, principalmente y enfocado en que me relaje y me haga sentirme tranquilo, me haga sentirme bien, que yo realmente lo disfrute. Creo que es esa parte, además de que se podría agregar alguna cuestión física, ¿no? Igual entiendo que algunas situaciones o situaciones a lo mejor orgánicas o de hábitos hacen que no tengamos cierta actividad física, pero es muy buena. La cuestión de salir a caminar, hacer ejercicio, hacer algún deporte, funciona bastante, pero no solamente englobando en que nada más funciona eso. O sea, también ayuda bastante por la cuestión de cómo nuestro organismo va agarrando un tipo de ritmo, el ritmo cardíaco y cómo vamos sintiendo diferente la dopamina que se suelta en el cerebro. Es algo bien importante, pero enfocado también en esa parte personal de qué es lo que me gusta a mí y no tanto por los demás, porque si no voy a estar muy a la defensiva estando en esa posición en que me siento muy triste, no quiero hacer nada, ¿no? Y te gusta a lo mejor tocar la guitarra, ¿por qué no tocas la guitarra? No, es que ni ganas me dan de eso. Por otra cosa diferente, ¿por qué no pintas? Es que no me gusta pintar. ¿Qué más puedo hacer? Salte con tu bicicleta. Es que no tengo bicicleta. Puedes salirte a caminar. Es que no tengo zapatos. Y entonces vamos a encontrarle siempre como ciertas cosas y que pasa comúnmente, como evitando muchas situaciones de actividades que nos pueden ayudar o favorecer en eso. Y también no quitando a un lado en que podemos investigar qué otra cosa podría hacer que también me relaje, que aún no conozca. No nada más dejar de hacer las actividades que me gustan o hacer las que me gustan, sino también qué puedo explorar, que puede ser diferente para mí y que también pueda generar esta cuestión del cambio de hábito. Al final de cuentas, creo que eso es como lo principal. Yo trabajo mucho en la cuestión de esta parte del humanismo, en explorar a la persona, pero también trabajo en el cómo. Ajá, ¿cómo hago esto? Porque luego es como sí, tengo esto, ¿no? ¿Y cómo lo modifico? ¿O qué hago al respecto? No se puede quedar nada más como con esa idea de échale ganas, ¿no? O piensa positivo y ya la hiciste, o ya te diste cuenta que vino de tu infancia y ya, ¿no? Ahí se queda la situación, sino saber qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque una cosa es reconocer, pero también hay que hacer algo con ese reconocimiento. No se puede quedar ahí, porque luego se puede justificar y ya sabemos que cuando se justifica un reconocimiento, pueden ser de las cosas más pesadas. Y bueno, es como parte también de este tipo de tema. Y pasamos a la siguiente actividad, que es un juego de rol. En este caso, y también poniendo como más ejemplificada la situación social y cultural que tenemos, vamos a hacer estos papeles. Le voy a poner por acá el papel a César, en que es una persona que está en depresión. A lo mejor no se ha dado cuenta, pero está triste y de repente está alegre. Y bueno, hay varios síntomas, ¿no? Que de repente no se pueden identificar como tanto. Y tiene a su amigo, que es Filemón, y su amigo pues intenta utilizar las frases más conocidas que nos dicen la familia, los amigos, más la cuestión social, más de échale ganas, más hace este tipo de cosas, para ver cómo funciona, principalmente este tipo de situaciones, porque nosotros lo podemos ver y creo que de repente a veces, ya siendo psicólogos, ¿no? Y teniendo nuestro consultorio y profesando esta parte, lo difícil que de repente es como verlo de manera muy aislada, pero que también existen muchos lados, qué tipo de cosas se dicen que a lo mejor no son las más adecuadas y a qué tipo de cosas nos llevan. Y podemos analizarlo un poco más. Entonces comienza Filemón, llegas con César y lo invitas a algún lugar, ¿no? Y ahí comienza toda la cuestión. Y comenzamos en... ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. ¿Qué tal, César? Oye, voy a salir a tomar un café. Vamos. Ay, ¿en serio? Sí, vente. Ni se me antoja, güey. ¿Por qué? Pues no sé. O sea, ya como que. Fíjate que estás como que se me quitó el gusto del café. Ya como que no se me antoja tanto salir. ¿Y eso por qué? Vente. Allá platicamos y me cuentas por qué no te gusta salir. No hay que ir. Mejor aquí. Mejor vemos alguna película o algo, ¿no? O jugamos videojuegos, ¿no? ¿Qué te parece? Me hace como que en eso sí, yo creo que a lo mejor me pueda sentir un poco más animado. Pues si quieres, pero igual me platicas para ver si te puedo ayudar en algo. Pues sí, yo diría, ¿no? Pero no sé. Ay, es que imagínate estar ahí metido tanto tiempo, tantas horas, estar jugando. Pues igual, quizá también te puedes sentir bien jugando videojuegos y platicando conmigo.
Pues no sé, yo creo que... No, mejor dile a Ricardo, ¿no? A lo mejor a él sí se le antoja, él sí tiene ganas de salir. Bueno, quizá sé lo que estás pasando porque a mí me ha pasado igual, de sentirme así un tanto desanimado, sin ganas de hacer actividades, sin ganas de salir. Pero igual te digo, ahorita con el videojuego pues podemos platicar, ya te digo qué hice yo para poder también dejar de sentirme así como me estás comentando, inclusive te ves un poco pues enfadado, triste. Ahorita te digo cómo lo podemos arreglar. ¿En serio? ¿Se nota tanto? Sí, se nota bastante, por eso te digo, pero ahorita quizá con una plática te vas a desahogar y ya podemos otra vez retomar las actividades cotidianas. No, pero pues mejor dime qué fue lo que hiciste. A lo mejor así ya, mejor vamos avanzando en eso, ¿no? Pues únicamente salí a caminar y ya después fui a correr. Ya estuve pensando pues constantemente todos los problemas que traía y pues sí como que no tenía solución y dije, no, pues ya lo voy a dejar de lado y ya pues otra vez me voy a activar a hacer mis actividades cotidianas sin ningún problema. Podría ser, ¿no? Aunque, ay, no sé, qué hueva, ¿no? Tengo que estar saliendo a caminar, pero igual a lo mejor lo intento. Sí, Pero esta ya parte con de... eso seguro se me irá a quitar. Sí, pues te digo que a mí se me quitó y ya me sentí súper bien. Fue como una parte de autoanálisis en mí mismo, de estar pensando constantemente qué podría hacer y pues ya vi que no, pues ya no voy a hacer nada, entonces ya lo dejé como de lado y pues eso me ayudó bastante. Ay, pero si es para eso, para estar pensando en esas cosas, pues es mejor para qué caminar. Digo, no se va a estar disfrutando nada. O sea, si va a estar uno dedicando todo ese tiempo nada más a estar pensando, reflexionando, a lo mejor hasta más triste, más deprimido va a poner, ¿no? No creo, pero ¿ya lo has hecho tú? O sea, el hecho de estar reflexionando contigo mismo. Ay, no, es que cuando me empiezo a poner a pensar en eso, no, siento que me voy a ir a lo más hondo y pues no, ¿para qué? Mejor no. Pues ves, eso te puede ayudar bastante. No, pero pues ¿cómo crees? Imagínate, si de por sí, así como estoy y cómo me siento, ahora te voy a estar pensando más en eso. Es No, que mira, pensando constantemente, pues va a hacer que llegues a un punto donde digas, pues ya si hago esto o dejo de hacer aquello o me pongo a hacer esto, pues va a hacer que salga, ¿no? De esta situación en la que me siento un tanto triste. no sé, la verdad no sé. Es que no, o sea, ni ganas siquiera de salir ni de hacer nada. O hazlo como lo hacen algunos amigos que se van a emborrachar y ya con eso se sienten súper alegres y al día siguiente y otra vez andan como si nada. Ah, mira, vieras que a lo mejor y se me olvida, ¿no? O inclusive aquí en tu casa lo puedes hacer. Te puedes sentir otra vez alegre y ya al día siguiente vas a decir, pues ya no me siento tan así, tan cabizbajo. Pero no sé, porque fíjate que incluso hasta, pues imagínate cuánto no va a gastar para poder ponerme así tan borracho como para que se me olviden las cosas, ¿no? Pero pues no eres tan tomador, entonces con 3, 4 cervezas pues vas a andar bastante alegre. Ya ves que todos andan alegres cuando están bajo los efectos del alcohol. Pues sí, pero pues también ahí andan haciendo sus ridículos, ¿para qué? Ahí haciendo sus Mira, desfiguros. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Excelente, bien. Muy bien, muy bien actuado. Y me encantó, fíjense, me encantó desde mi punto de vista y desde acá como espectador, la cuestión de tantos constructos que tenemos y que le compramos a la sociedad, de qué es lo mejor que puede funcionar. A mí me funcionó, tú también hazlo. Y también lo incómodo que llega a ser para otra persona tratar de lidiar con algo así, porque pareciera que, y así lo alcancé a percibir, ¿no? Filemón era como, ya, siéntete bien, no, ya, vamos a salir, que eso sea ya. Y muchas veces eso, cuando alguien lo recibe que tiene depresión, llega a ser algo muy fatalista, porque es como tratar de quitar y erradicar mis emociones de manera inmediata, porque no hay lugar para alguien más o porque los voy a enfadar o porque va a ser bien incómodo, y más en la cuestión de los hombres, ¿no? Ya llegando a este punto en donde mencionabas, Filemón, pues hay que tomar, ¿no? Hay unos que toman y pues se sienten mejor al día siguiente como si nada, y pareciera que son pruebas, ¿no? Que son cuestiones científicas comprobables de que sí es cierto, ¿no? Al día siguiente no pasa nada y se sienten bien, pero al final de cuentas son los recursos con los que las personas de repente llegan a utilizar y que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque luego caemos en esa parte, la cuestión del alcoholismo, la cuestión de alguna parte de drogas, y que puede llegar como a ocasionarnos otras situaciones diferentes y a reaccionar como llegamos a reaccionar. Y por supuesto, y como lo mencionaba César, lo difícil que es esta parte en los hombres, cómo sacar las emociones y de qué forma, porque no va a ser
tanto como llegar y decir, no te preocupes, César, déjame abrazarte para estar con tu apoyo. Es una cuestión cultural que de repente no se llega a realizar. Puede que algunas personas, hombres, sí lo realicen, pero en la cuestión de la cultura es más difícil, ¿no? Por ese lado. Y me gustaría, pues, escucharlos, ¿no? También de su parte, cómo alcanzaron a ver esta cuestión de juego de rol. ¿Qué les pareció, Filemón? Sí, de hecho, creo que un punto, no tanto a favor de los amigos o de las amistades, es que no logran comprender pues, la situación por la cual a veces una persona en depresión pues se encuentra, vaya, de que lo quieren, entre comillas, ayudar, pero lejos de ayudarlo están fomentando el problema, ¿no? El hecho quizá también esta parte de no validar sus sentimientos, de que pues, la persona dice, no, pues es que no te tienes que sentir así, vente para que te sientas alegre conmigo o haz esto para que te sientas alegre, hace que pues, la persona que está pasando por una situación depresiva vea que pues, sus sentimientos, sus emociones o lo que está haciendo pues está totalmente mal, ¿no? De decir, no, pues no te tienes que sentir así. Entonces, pues lejos quizá de ayudarte un amigo, que inclusive pues es tu amigo de toda la vida, pues te está perjudicando, ¿no? No está haciendo algo, una amistad provechosa para ti. Entonces eso sería también muy importante el identificar pues estas redes de apoyo, que lejos de ser una red de apoyo, pues creo que es todo lo contrario, ¿no? Sería pues algo que no te estaría apoyando, sino te estaría fomentando pues el hecho de no experimentar estos sentimientos negativos en tu vida. Ok, muy bien. César, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste en el juego de rol? Creo que lo que yo destacaría son algunos puntos que veo como problemáticos, que ya ahorita algunos de estos ya ustedes los mencionaban, con respecto al tipo de actividades que se proponen o que se sugieren para que la persona salga de ese estado, que a veces ese es el objetivo que estamos buscando. Algunas de estas actividades pueden no ser tan funcionales o no pueden ser tan saludables o tan benéficas de por sí para la persona. Pero dentro de esto yo destacaría el hecho de no abandonar a la persona o al amigo, porque creo que desde mi perspectiva yo estaba tratando de que se vaya, ¿no? O sea, que se fuera. Yo no quería que estuviera ahí, o sea, yo prefería mejor pues quedarme en donde estaba. Sin embargo, yo veía cada vez más esta insistencia de que no, vamos a hacer esto o lo otro o aquello. Es decir, creo que esa es la parte que sí podemos agradecer de estas redes de apoyo, cuando no abandonan a la persona, cuando siempre se pueden mantener ahí cercanas, acompañando, aunque no necesariamente tengan que hacer algo en particular o en específico, pero el hecho de estar junto a la persona, acompañándola en esos momentos en los que está pasando este estado, está transitando por ese estado de depresión o algún otro que pudiera ser desagradable, creo que es en donde más se valora justamente a los amigos. No solamente en aquellos momentos en donde estamos todos contentos y felices y solamente nos la pasamos divertidos, que a veces es la realidad en la que luego nos damos cuenta cuando estamos pasando por una etapa de depresión o cuando perdemos a alguien y pareciera como que todos se desaparecen porque no soportan o no toleran el ver a la otra persona, porque luego eso les conecta con sus propios problemas y pues no desean estar ahí conflictuándose. Pero yo lo que destacaría, al menos en esta dinámica, es que nunca me dejó solo o nunca me quiso dejar. Siempre buscaba alguna otra opción, aunque a lo mejor fuera una actividad no tan sana o no tan funcional, pero aún así ahí estaba. No fue como que de la primera el rechazo de decir, no quieres salir, bueno, está bien. No quiero hacer nada, órale, pues yo sí me voy, ¿no? O yo me busco a ver con quién, sino más bien el estar ahí. Y yo creo que es algo importante dentro de todo, aunque ya luego podemos discutir cuáles pueden o no ser las actividades más adecuadas, pero creo que esa intención, ¿no?, de poder contar, eso es yo creo que lo verdaderamente valioso de estas redes de apoyo, que no te abandonan, que están ahí, que te acompañan, que buscan opciones, que te dan alternativas, aún y a pesar de la resistencia que podemos llegar a tener, porque esa resistencia es la que nosotros buscamos, a lo mejor no conscientemente o no voluntariamente, pero que nos conduce al aislamiento, a estar ahí solamente manteniéndonos arrinconados y en nosotros mismos, que repercute en que se intensifique la depresión. Entonces yo creo que es resistirnos un poco a eso y ir permitiendo que estas personas que estamos dándonos cuenta que siguen estando ahí, irles permitiendo un poco la cabida, porque a través de ellas es que poco a poco es posible que podamos también estar saliendo de ese estado depresivo. Muy bien, muchas gracias, César. Sí, es una cuestión bien importante analizar tantas cosas por la cuestión de los recursos que luego llegamos a utilizar.
que pareciera que es, bueno, lo que nos ha enseñado la cultura y cómo es que nos han formado. Yo he visto mucha gente que es esa parte, ¿no? Ya siéntete bien, ya no estés pensando en eso, ya olvídalo, ya mantente serio, ya sé fuerte. Y pareciera que esas palabras tienen que impactar de manera inmediata. Yo siempre me he quedado pensando, esas personas que dicen eso, ¿cómo es que funcionan, no? ¿Cuál es la metodología de decir, ya siéntete bien? O sea, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo funciona ese ya siéntete bien? ¿Cómo lo podemos analizar a profundidad para que sí funcione como ellos quieren? Pues así, y que parece mucho como... bien y ya, ¿no? Ay, ya, nada más así. Esa es como la idea principal. Y pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas militares. Yo lo comparo mucho porque es esa parte, ¿no? O sea, es como un derecho, ya, firmes, ya, ¿no? Haz esto, ya. Y pareciera que son órdenes. Y que mucho en esta cultura, más en los hombres, pareciera que nos dirigimos más con órdenes. Ya está bien, ya. Y luego también la parte de la bebida, porque estamos utilizando un mismo estímulo para tantas cosas que luego el cerebro no alcanza a percibirlo. Pierde un partido de fútbol, vamos a tomar. Gana el partido de fútbol, vamos a tomar. O sea, es el mismo incentivo. Y también para esto, me siento muy bien, vamos a tomar. Me siento muy mal, vamos a tomar. Entonces, esta cuestión también de las ideas que se van proponiendo, creo que es muy importante masticar este tipo de situaciones y analizar qué es lo que realmente le decimos a los amigos, qué nos dicen a nosotros si es que no nos sentimos muy bien y cómo es que también recibimos esto. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Si tienen algún material, alguna película, algún documental, algún libro, algún artículo que quieran compartir a nuestro público para que se acerquen más al tema. ¿Filemón? Sí, de hecho, bueno, para psicólogos, por ejemplo, el libro de Las raíces de la psicopatología moderna, de Marino Pérez Álvarez, que precisamente habla de la depresión como una situación y no como una enfermedad. De hecho, particularmente yo veo la depresión como una situación y no como una enfermedad desde el modelo biomédico que se pretende ver de esa forma. Entonces Marino Pérez es bastante preciso en abordar estas temáticas. Incluso, bueno, ya hablando también del tratamiento, pues activación conductual para la depresión, tanto de Marino Pérez como de Jorge Barracá. De hecho, Jorge Barracá es uno de los principales autores en cuanto a la situación de depresión. Otro libro también sería, pues, digamos, un tanto ya al público en general, Una vida valiosa, de Manuel O'Connor. Es un libro también bastante bueno. Se enfoca más en la terapia de aceptación y compromiso. Y otro de ellos también sería como la trampa de la felicidad, de Ruth Harris. Estos dos libros, pues, para el público en general, no solamente para el público en general, sino también para psicólogos, precisamente porque uno de los problemas también en los cuales una persona pudiera caer en depresión, pues es esta parte de que siempre tenemos que estar felices, ¿no? Y pues ahí, en ese libro, Ruth Harris desmiente pues todas estas cuestiones de la felicidad que tenemos que tener o que nuestra cultura promueve. Entonces estos 4 libros pues los recomiendo ampliamente. Excelente, ya tenemos por ahí lista, ¿verdad? Para leerlos en la semana. César, ¿algún recurso, alguna película, un documental que nos quieras recomendar? Sí, yo quiero recomendar un libro que es un tipo de material didáctico que puede ser utilizado tanto para el público en general y como un complemento también para cuando uno inicia un proceso de terapia, que es el que se llama Vencer la depresión, de Marisa Bosquet, que entre algunos de los temas que aquí plantean es, primero, pues fundamentalmente, qué es lo que se puede entender ante la depresión, qué se puede hacer también, cuáles pueden ser algunas pautas de conducta también para la familia de la persona que está en este estado. Y a partir de ahí ya se comienzan a compartir algunas estrategias como técnicas de relajación, del control de la respiración, de planes de activación de tipo conductual y también algunas otras habilidades que se pueden entrenar de tipo social, de asertividad, del control de estímulos, que pues también pueden ser muy, muy relevantes. Entonces esa sería mi principal recomendación, este libro. Excelente, qué interesante libro, fíjate, para buscarlo. Y bueno, por mi parte, yo quiero recomendar 2 películas. Hay una que se llama Helen, que es de una pianista que está pasando por una cuestión de depresión, y cómo es la cuestión social, ¿no? Cómo es que le rodean esta parte cultural y las amigas y los amigos, el trabajo, y que ella se sigue sintiendo en esa parte. Se alcanza a evidenciar muy bien. La película se llama Helen. Y otra película también muy buena, y más como la cuestión de la dinámica que estuvieron realizando, hay una que se llama El Club de la Pelea,
Muy buena película. No se las spoileo porque tiene de esos finales de giro de tuerca increíbles. Muy buena. Con sí, buenísima, ¿no? Con Brad Pitt. Y pues habla mucho también de este tipo de situaciones, ¿no? Las actividades que luego realizan entre amigos para salirse de cómo se están sintiendo y a qué los lleva, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de análisis, no quiero yo spoilear si está bien o está mal lo que están haciendo, es una cuestión también de que ustedes puedan alcanzar a percibirlo ya platicando de este tema. Y un libro también muy interesante que se llama Depresión, de Jesús Ramírez, se llama Depresión, la noche más oscura, y es más enfocado a la cuestión científica, principalmente para tener información más básica y fundamentada, por supuesto, porque luego también tenemos ciertas ideas, ¿no? Es que mira, sonríe todos los días para que te sientas bien, vete al espejo y di, yo puedo, yo soy fuerte y me quiero. Y dices, híjole, o sea, primero, ¿cómo llego al espejo? O sea, para empezar, ahí está toda la situación complicada. Entonces creo que es bien importante que conocer la depresión a través de esa cuestión científica, no más cerebral. Cómo es que funciona a través de todo eso para darnos cuenta de otras cosas. Esa es mi recomendación. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría, si pueden compartir sus redes sociales. Filemón, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan contactar si quieren preguntarte algo al respecto, hablar sobre esta parte de la depresión? ¿Cómo te podemos encontrar? En Instagram, bueno, únicamente ahorita tengo Instagram, me pueden encontrar como Sic Filemón. También en Facebook, no tanto enfocado a los consultantes, sino a los psicólogos, como estudio contextual, y son las únicas redes sociales que tengo. Ok, excelente, muy bien. César, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o también a través de WhatsApp en el 4431 43 84 78. Excelente, muchas gracias. Yo por mi parte estoy en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como Sic Ricardo García, y también les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, con mucho gusto, 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.